Yo creo que es súper importante darnos cuenta que estamos en una crisis de conciencia en este momento en la sociedad en general. Nosotros ahora estamos focalizados en los adultos mayores, pero también podemos ver los mismos con los niños y también podemos ver lo mismo que pasa con los adolescentes. O sea, hay distintos aspectos de la sociedad que nosotros como que de alguna manera como que renegáramos, como que solamente mientras estamos en etapa productiva pareciera que servimos. Y eso también tiene que ver con la modernidad y con que, claro, antes nuestros antepasados eran muy importantes porque nos tenían la información. Gracias a ellos sabíamos cómo cultivar, cómo en el fondo movernos en la vida. Cuando empieza la modernidad, empieza a ser mucho más importante como el ir modernizándonos, y en eso van quedando atrás la gente que tiene más experiencia, por así decirlo. Y creo que si nosotros empezáramos a darnos cuenta que lo que necesitamos ahora tiene que ver con vibrar en amor, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con sentarnos a conversar mirándonos a los ojos, más allá del tema de la abuelidad, como se le llama ahora, que me parece súper bien porque están saliendo cada vez más especialistas trabajando el tema y estudiando el tema. Claro, en particular la etapa de ser adulto mayor es súper complicado porque uno se enfrenta a muchas pérdidas en todo sentido. Entonces el tema aquí es cómo yo resignifico las pérdidas. Eso es súper importante, que la gente quizás que está alrededor de los abuelos o que está cercano, que trabaja con ellos, que no sean solo además como una guardería los asilos, sino que puedan ser lugares donde ellos puedan encontrarse a sí mismos, que no sea una pérdida de identidad el perder ciertas cosas, o sea, que no sea que nosotros, porque ya no tenemos cierto trabajo o porque nuestros hijos ya no nos vienen a ver. Aquí hay dos como lados, diría yo. O sea, una cosa es cómo nosotros cerca de estos abuelos nos damos cuenta que tenemos que acercarnos porque son parte de nuestra historia y de nuestro linaje y además de la sabiduría. Y por otra parte, los abuelos también deberían resignificar esta como salida de la sociedad, de esta sociedad moderna, quizás de otra manera, como una etapa. O sea, si pensamos jubilación, viene de júbilo. Claro. Lo que pasa es que debería ser su mejor etapa. Y el problema es que, más allá de las pérdidas, el problema es lo que decía Denise, que ellos se sentían un cacho. O sea, eso es lo que yo encuentro lo más delicado de todo, es terminar tu vida sintiéndote un cacho. Entonces, ¿de qué manera es? Y yo lo veo, yo muchas veces que yo tengo una relación, pero yo siempre subo en mi Instagram fotos con mi abuela. Pero lamentablemente yo siento que muchos adultos mayores terminan así su vida. Es que nuestra sociedad los hace creer y autoconvencerse. Pero es mi miedo. Fíjate que vamos a hablar de ese miedo a envejecer, ese miedo a sentirse un cacho. Pero estamos con Nicolás Orellana, enfermero, quien también se convirtió en un ángel de la guarda de estos abuelitos. Porque tú, Nicolás, cuando cumpliste 25 años, decidiste celebrar tu cumpleaños con globos, con torta de por medio, con Jorge y con Elsa. Cuéntanos un poquito cómo fue ese día. Bueno, ese día, para variar, se enojaron todos conmigo porque me desconecté de todo y con una plata que tenía pasé a comprar una torta, la decoración y todo para pasarlo con ellos, estar feliz, tranquilo, y que no solamente fuera un tiempo agradable para mí, sino que también para ellos que estaban solos en ese momento. Entonces, más que nada lo hice para estar con ellos, acompañándolos, y me nació en realidad porque muchas veces uno tiene muchas cosas materiales, se pueden dar 1000 regalos, pero para mí el regalo más grande era como sacar una sonrisa de ellos, que estuvieran contentos y acompañados. Nico, y dentro de las declaraciones que tú has hecho y que has contado, está, según entiendo, que tú en alguna oportunidad, ayudándole a don Jorge, a la señora Elsa a hacer aseo hace poco, encontraste precisamente el arma que utilizó él para llevar a cabo este pacto de amor, este pacto suicida. ¿Qué te pasó a ti cuando viste el arma? O sea, en realidad fue cuando la primera vez que fuimos a verlo. La primera visita la encontramos, pero era un arma de postones. Perfecto. Entonces no era el arma que ellos ¿No era la misma arma? suicidaron. No.
Entonces se la escondimos, igual diciéndole, pero él manifestó que era el único recurso para 2 viejos que estaban solos en caso de que se entraran a robar o cosas así como para defenderse. Entonces, como no quitándosela y no tampoco exponiéndolo, lo dejamos ahí para que ellos se pudieran tener más seguridad en realidad. Qué llamativo eso de que, claro, buscamos defendernos de la delincuencia armándonos. En este caso, Nicolás encontró un arma a postones, un rifle probablemente, pero Jorge utilizó otra arma. Ahora, en el parte policial, respecto a este crimen, no se consignó ningún signo de violencia, ni tampoco la intervención de terceros. Jorge da muerte a su mujer de toda la vida y después él decide quitarse su propia vida. Y así queda en el parte policial. Aquí nadie entró a la casa. O sea, ellos sellaron su pacto de amor, lamentablemente, quitándose la vida y siguiéndola en otro plano, en el más allá, en el cielo, donde usted lo crea. Es una historia conmovedora, es una historia desgarradora y una historia que nos lleva a reflexionar también qué hacemos con nuestros abuelos, qué hacemos con nuestros adultos mayores. Tú decías que ellos se consideraban un cacho. Fíjate que para mí ese es mi temor. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero yo le tengo miedo a la enfermedad, le tengo miedo a no ser independiente cuando tenga 80, a no 90 valerte años. por ti mismo. Y mi temor es transformarme en un cacho. Yo también, en un cacho para mis hijos. Ese es mi temor, que mis hijos tengan que cargar conmigo y que yo sea un cacho. Entonces, yo por eso te prometo que, no sé si está correcto decirlo, pero los entiendo. Entiendo en lo que ellos terminaron su vida. Y más encima, claro, ellos no tenían hijos, tenían este sobrino, tenían estos ángeles, verdaderos ángeles de la guarda. Pero yo creo que ese es el temor, porque nosotros trabajamos toda la vida, porque queremos llegar a una vejez digna. Pero ¿cómo enfrentar ese miedo a no terminar siendo un cacho para nuestros familiares, para nuestros hijos? Que también a mí me da miedo volverme invisible. Que salgas, por ejemplo, a la calle y que por el hecho de caminar lento, con un bastón, te griten, o que no te saluden, o que ni siquiera te pasen las cartas, porque es como, ¿qué obligaciones va a tener este viejo de 90 años? Que tú camines y que nadie se preocupe, que nadie te salude. Y me ha pasado muchas veces que uno va en la calle con mi hija, con mi nieta, y uno ve a un abuelito y ese abuelito saca una sonrisa porque ve a una niñita de 2 años. Y yo me detengo y aunque sean 2, 3 minutos, y cómo se llama y cómo está usted, porque sé que aunque sean 2 minutos le doy una felicidad, porque esa abuelita puede que esté acordándose de su hija, que hoy no la va a ver, o de sus nietos con los que disfrutó cuando tenía 60 años. Pero ese temor a ser viejo hoy, a raíz de esta historia, a muchos nos está pasando. Personas que tienen 60 años que no saben cómo van a estar a los 80, o personas que tenemos 50, 40, que hoy nos llama a reflexionar esta historia. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo enfrentar la vejez? Joana, ¿qué hacer ante ese temor? Danos una orientación. ¿Qué hacer ante ese miedo de envejecer? Es curioso porque cuando uno habla como cuando uno sea viejo, cuando uno llegue a esa edad y de verdad pareciera como que uno pierde la identidad. O sea, si yo toda la vida he sido de una manera, probablemente yo estoy más o menos segura que voy a llegar a ser vieja de la misma manera. Tendré probablemente en esta sociedad más complicaciones, pero creo que uno no tiene que dejar de olvidarse que uno llega a ser lo que, en el fondo, lo que va construyendo en la vida, y también uno llega a ser viejo como uno quiere llegar a ser viejo, y eso es súper importante también, que los viejitos, los adultos mayores se tomen conciencia, o los que vamos para allá tomemos conciencia. O sea, nosotros podemos llegar a la vejez
no sé, quizás cuántas veces quisimos preocuparnos de las plantas, o quisimos pintar, o quisimos escribir, o quisimos un millón de cosas que en el fondo esta sociedad no les da valor, pero no por eso nosotros no les vamos a dar valor. Claro. Entonces, sí estoy de acuerdo con que nosotros ahora que no estamos en esa etapa, sí debemos apoyarlos, verlos más, pero tampoco creo en una cosa asistencialista. Yo creo que también uno tiene que estar en el fondo como, a ver, no hay nada mejor para el tema incluso el tema de los químicos que bota el cerebro en términos de felicidad, que cuando uno le da algo a otra persona o cuando uno le entrega cariño a otra persona. O sea, no hay nada que te haga más feliz, científicamente probado, que el conversar, el entregarle amor a un otro. Y eso es algo que entre los dos en el fondo se agranda mucho más y se proyecta mucho más. Entonces, desde nosotros es una buena inversión, por así decirlo, lo que tú dices, como sonreírle a un abuelito, conversarle, no nos va a hacer mal ni nos va a quitar tiempo. Pero también creo que así pensando en que vamos para allá, nosotros empecemos a construir nuestra vejez desde ahora y empecemos a hacer lo que queremos hacer más adelante desde otra lógica, no desde una cosa tan... Hoy día podemos empezar a construir nuestra vejez, como dice Joana. Nico, te queremos dar también, como se lo dimos a la Denise, este aplauso, porque de verdad fueron unos ángeles de la guarda con don Jorge y con la señora Elsa. De una generosidad extrema, toda nuestra admiración para ustedes y ojalá pronto puedan cumplir este último deseo de don Jorge y la señora Elsa de ser cremado y que sus cenizas descansen en el Cerro de Colina. Te enviamos un abrazo, un beso y muchas gracias por hacer pública esta historia porque nos hace reflexionar. Nos hace caer en cuenta de tantas cosas que a veces con lo agitado de nuestra vida, que están convulsionadas al día a día, finalmente detenernos y ver qué es lo realmente importante en este paso por la tierra. Gracias, Nico.